Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este viernes, ya terminando esta semana, vamos a empezar nuestro live junto a Nelly. Eh, Hoy tenemos pendiente conversar sobre este tema de las finanzas en pareja, las conversaciones de dinero en pareja. Y voy a esperar a ver si Nelly se conecta por ahí. Vamos a esperar. Verónica Beatriz. Saludos, Verónica. Hola, Nelly. Hola, ¿cómo está ahí? Hola, hola. Bien. Bien, ¿y tú? O sea, aquí un poco loca, estas cosas que me ocurren antes de la tecnología, que ya después les contaré. Les contaremos estos tres bambalinas que nos ocurren a nosotras nomás organizando estos live. Pero aquí estamos, lo logramos, como ¿Y cómo sea. está ahí? ¿Cómo está ahí? Hoy estoy terminando la semana, ha sido una semana intensa entre que estaba Mm, con temas de dolor de muelas que te había contado y, y hoy día estoy con una alergia terrible, mira si parezco reina, estoy con la nariz. Entonces me vas a ver un poquito con los pañuelos, así que estoy terminando esta semana un poquito así, eh, como físicamente ha sido intensa. Pero dentro de todo bien, con ánimo y con ganas, sobre todo para nuestra conversación de hoy, que a mí me bien, entusiasma bien tanto. ¿Tú cómo has contenta, estado? motivada con estas conversaciones. Yo con un poco de sueño hice mi estrategia de Power Nap. No sé si alguien conoce esa estrategia de las siestas cortitas poderosas. Así que hice una siesta. Mi marido me envía y me dice, no sé cómo lo Mm. puedes hacer, pero me sirven demasiado. Así que ya me cansada porque estoy incorporando como más ejercicio en mi vida. Entonces, como te he contado, entonces siento que tipo 2 3 me viene así como mucho sueño. Así que hoy día apliqué la siesta corta y aquí estoy con cafecito, chocolatito, todos los estimulantes. Maravilloso, maravilloso. Para poder terminar bien este viernes entonces, esta tarde de conversaciones. Hoy se está uniendo más gente, veo a Damaris, Loreto, Agustina, aprovechamos de saludarlas. Y bueno, primero contarles que esta conversación de hoy viene como siguiendo el hilo de una secuencia de lives que nos propusimos con Nelly y que quisimos compartir durante este otoño, se llama Lives de Otoño, sobre temáticas que tienen que ver con la relación de pareja, pero principalmente con la construcción de acuerdos, ¿sí? Un poco para recordar, la semana pasada hicimos un live sobre el tema general de la construcción de acuerdos, ¿sí? Revisando ahí cuáles son las complejidades con respecto a por qué no se cumplen o no se llevan a cabo a veces, y también revisamos ahí algunas sugerencias, formatos, experiencias que nos han ocurrido a nosotras o que rescatamos de nuestros consultantes también sobre formas de poder sí llevar a cabo esos acuerdos de manera más asertiva, más idónea también, ¿sí? Y ahora entonces nos gustaría seguir en esta secuencia de la construcción de acuerdos, pero hemos planteado el tema de las finanzas, ¿sí? De las finanzas en pareja, que es un gran temazo. Partimos nosotros con una pregunta estos días, ¿no, Nelly? A nuestros seguidores también, a nuestra comunidad, sobre si se conversa o no sobre el tema de dinero, finanzas en pareja. ¿Qué viste tú o cómo te ha Sorprendió ido con eso porque las también? personas que respondieron me decían que sí, que están conversando de dinero. Me pasó una anécdota que veo las respuestas, tenía un no, y de repente veo quién, y era mi marido. ¿Qué? No, no te puedo creer. O sea, se está comunicando a ¿Cómo? través de Y yo veo, me Instagram. dice, no, es que sabes que lo hice del computador y no podía apretar sí. Ah, ya, yo dije, bueno. La mayoría de la Ah, gente dijo que ya, sí ya. y que sí era importante hablar de dinero en el fondo. Pues sí, es como, esa es la respuesta que mi marido dijo que no, no era Mm, importante. Y yo dije, chuta, estamos mal, digamos. ah, mira.
Ahí hay una Y conversación pendiente, María, yo hemos me hablado acuerdo. harto de dinero, también ahí siento que como siempre hemos hablado, que la experiencia personal finalmente también enriquece la experiencia laboral o terapéutica en nuestro caso, porque ¿cómo hablar de algo que nosotros no hemos ido como aplicando? Pues yo creo que se hace más difícil, más complejo, así que Así es. Sí, sí, de todas maneras. Mira, a mí me pasó así en números generales, te diré un 70-30, 70 sí, personas que me ponían que conversan sobre este tema en pareja y un 30 no, lo que igual me llama la atención, efectivamente es mayoría los que sí, pero igual hay un 30 que no que dicen que no se conversa, y ahora vamos a conversar también un poquito sobre si es importante o no, o desde dónde algunas personas también consideran que en el fondo no se debería hablar de dinero, ¿sí? Eh, una de las cosas que me gustaría enmarcar también dentro de esto que vamos a conversar, Nelly, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo hemos comentado que en el fondo el tema de los acuerdos en dinero, que pudiera parecer un tema más de conversación, nosotros lo vemos bastante en la consulta, ¿sí? Y eso despliega como consecuencias en distintos ámbitos, repercute en muchos ámbitos de la vida. No estamos hablando solo de quién paga la cuenta del café o quién paga la cuenta del agua. ¿Sí? Estamos hablando de decisiones familiares también, de proyectos de vida, de objetivos. Y existen cuando se conversa, efectivamente, o hay ciertas conversaciones un poco más explícitas, hay expectativas de cumplir esos acuerdos. Entonces, cuando esos acuerdos no se cumplen, muchas veces se vive como una traición a eso que nosotros teníamos definido, ¿sí? Existe un concepto que nosotras comentamos ayer, fue por ahí también estuvo una conversación de nuestra colega Caro Molina, aprovecho de mandarle saludos por ahí, si alguno la conoce también, que ella hablaba del concepto de infidelidad financiera. Y efectivamente, uno piensa que la infidelidad tiene que ver solo con relaciones amorosas. Y pareciera que la infidelidad también podríamos traerla como concepto en otras temáticas, ¿sí? Y puesto en este concepto de deslealtad o de no haber cumplido cierto acuerdo, cierta idea que pusimos con respecto a cómo queremos llevar nuestra relación. Entonces quería un poco enmarcar que este tema puede ser bastante más potente de lo que uno piensa y que repercute en muchos ámbitos y cuando no se cumple, no se conversa o no se cumplen ciertas expectativas, empieza a tener consecuencias en nuestra relación también en lo cotidiano. ¿Sí? Yo quería como pienso, a Nelly, que propósito de lo que podría... Sí, dices, dime. que claro que yo lo he visto harto en la consulta de personas que llegan a la consulta sintiendo como he escuchado así literal, me he sentido abusada y no abusada en términos como físicos, sino que en términos económicos, o sea, como que yo ponía todo. Mi pareja no se ofrecía a pagar Mm, nada o empezamos a vivir juntos, mm, pero en el fondo él o ella se vino a vivir a mi casa y nunca cooperó con nada. Entonces como sentí que en el fondo se estaba aprovechando, o sea, como que el dinero finalmente va configurando una manera de relacionarnos y también de cuán respetado me siento o no. Ahora, normalmente le echamos la culpa al otro, ¿cierto? Pero tampoco, y ahí yo devuelvo la pelota. Es como, bueno, y tú planteaste que eso era importante mm. para ti, porque podría ocurrir que en una relación yo ponga toda la parte económica y yo sienta que me siento bien de esa manera, si eso no tiene nada de malo en sí mismo, en el fondo, el problema surge cuando yo me lo empiezo a vivir como un abuso, como un aprovechamiento, cuando yo empiezo a sentir que las cosas no están vivas. Entonces, comparto contigo 100% que finalmente traspasa el tema del dinero, sino que es más cómo nos queremos relacionar en torno a un tema, como puede ser la fidelidad, el dinero, la crianza, ¿cierto? Incluso a propósito de la infidelidad, hay parejas que dicen cuando la serie la estamos viendo juntos y uno de los dos dice, se adelanta un capítulo, también a veces lúdica, qué sé yo, pero en el Sí. fondo tiene que ver con lo mismo, pues, como cómo nos vamos a relacionar con esta serie que decidimos ver juntos o con este proyecto que decidimos como plantearnos en conjunto, al final tiene que ver con eso, ¿no?
Mm. Sí, debo reconocer que he sido infiel y me han sido infiel en esa temática de Netflix, de las series. Y ha sido una conversación también. Y fíjate que hubo que hacer un acuerdo. Yo estaba pensando ahora, la gente dirá, cuando nos va escuchando esto en live, estas mujeres todo lo conversan, todo lo planifican, todo acuerdo, hasta en la serie. Es que yo creo que en el fondo lo importante, dijiste algo ahora que me hizo mucho sentido y es que es muy importante mirar cómo me estoy sintiendo y antes con respecto a algo que no se cumple y si es una expectativa o es algo que pedí y no ocurre, porque no es lo mismo. Si en el fondo es una expectativa y estoy esperando que el otro adivine o se acople fluidamente a eso que yo esperaba y estoy sufriendo por eso, nosotras planteamos que las conversaciones y los acuerdos son una solución para ello. Por eso nosotras somos más de, parece, de conversar, ¿sí? No, y no tanto de esperar, nos ha dicho la experiencia. Y entonces otra cosa ocurre cuando no hemos conversado, hemos hecho un acuerdo y no se cumple. Pues ahí estamos en dos caminos distintos que yo creo que son lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Lo hemos acordado y no se cumplió? ¿O en el fondo nunca lo planteé, nunca lo pedí? Igual me lo estoy viviendo desde la rabia, el enojo o desde la pena, esperando que el otro haga algo que yo no he mostrado. Oye, Nelly, ¿te parece si comentamos? Quería saludar a Edu, que está conectado, y Eduardo. Saludos, Eduardo. Tanto tiempo. Nos está saludando ahí. Conversemos de algunas creencias que tenemos nosotras, que hemos escuchado de nuestros consultantes sobre el tema del dinero, porque las creencias dirigen nuestras acciones. Lo que nosotros creemos del mundo nos dirige hacia las cosas que hacemos y define de cierta manera cómo nos relacionamos con los otros también y Sí, cómo nos relacionamos sí, con en el el fondo dinero. modulan la manera en que nos vamos a vivir la vida. Pero antes quería comentar a propósito de esto que decía y de que van a decir que nosotras tenemos que conversar todo y todo es como muy complejo. Es necesario porque a veces nos fluye, a veces es, por ejemplo, en esto de las series, a mí me ha pasado con mi pareja que nunca hemos sido infieles en la parte de serie cuando decidimos ver una juntos, pero eso nunca lo hemos como que Sin conversarlo. espontáneo. Mira, Y ahí van a está un haber muchas ejemplo. cosas en las que nos vamos a coordinar de manera espontánea y Claro. uno podría ser el dinero. Puede ser que para una pareja esto en el fondo esté fluyendo, me siento súper cómodo, cómoda. Entonces no es necesario conversar acerca de todo. El tema es cuando ya no me siento tan cómodo, cómoda, ahí entonces es cuando la conversación puede ser un camino para abordar y ahí podemos entrar en mirar las creencias, que es lo que le queremos partir este live. Y una, bueno, hablamos de varias, no nos vamos a detener tanto, pero la primera, y yo creo que la más básica para esta conversación de dinero, es que es feo hablar de dinero, ¿no? Como que el dinero es un medio, ¿para qué vamos a hablar de dinero si en el fondo mi pareja me decía como, pero si el dinero es como energía, hay que dejar que fluya, pero sentarnos a hablar de dinero, ponerle más detalle, no, pues eso es como para la parte laboral, digamos. Pero en las parejas, Como que sí, como que las personas que hablan de dinero también son como interesadas, ¿no? Como, solo les interesa la plata, son ambiciosas, además, las personas que hablan y les gusta el dinero. Yo creo que se ha generado como un poco, está como un poco estigmatizado, ¿no? Cuando es algo con lo que nos relacionamos a diario, que además es necesario para nuestra sobrevivencia. O sea, yo no conozco a nadie que pueda vivir sin dinero hoy en día. Sin nada de dinero, ¿cómo? Entonces, algo que necesitamos, con lo que vivimos, con lo que nos relacionamos, nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, y le hemos puesto como un poco este humo negro, digo yo, como de esta parte más fea, lo que creo que no facilita las conversaciones, ¿no? Como que no facilita claro, entrar en porque ese tenemos un tema, me da la juicio impresión. previo, pues en el fondo. Como estaba pensando también que la mujer que quiere hablar de dinero es como media ambiciosa y la ambición visto como algo negativo, como que está mal querer tener dinero, digamos, es como que soy muy materialista, si le pongo, oye, y la casa la vamos a poner a nombre de los dos o a nombre de tú, ay, pero oye, qué materialista, cómo anda preocupada de esas cosas, ya está pensando en separarse, como que no, en el fondo visto como algo negativo. Angélica, la Ángel que está ahí acompañándonos, dice, otra creencia, no queremos hablar de eso si nos amamos. Hola, Eso es lo más importante. Mira,
que también hay conversado. Claro. Como que el amor por sí solo trae la fluidez y la espontaneidad de ese tema de dinero, po. Habíamos hablado la vez anterior también que ocurre esta sensación de que cuando hay amor como que aparece magia, esta cosa que nos han hecho creer, y entonces la magia hace que todos los temas sean espontáneos, se acoplen solos. Y lo que también es una creencia, yo siento súper difícil de manejar y genera dolor y sufrimiento, porque yo escucho personas que sufren porque dicen, ¿por qué esto no fluye? Pero ¿por qué tendríamos que hablarlo si nos amamos? Como dice el ángel, ¿no? En fondo, pucha, somos una mala pareja entonces, porque esto debería ir caminando solito, ¿no? Entonces, claro, esas creencias creo que nos dejan más en la distancia justamente esta importancia de plantear estos Sí, temas otra, de poder conversarlo. Otra creencia, ¿Mm? Otra creencia que estaba pensando es esta de que, bueno, parte de esto de que debería fluir en el fondo, pero que tiene que ver con la idea de que lo hablamos una vez, creo que conversamos la vez anterior, estoy hablando de esto de que debería fluir y ya está hablado, ya está listo también, entonces se resolvió. ¿Sí? Entonces la creencia que surge detrás de eso es no nos comunicamos bien o no llegamos bien a acuerdo, cómo fue entonces que esto no está funcionando. Creo que va como en la misma línea de un poco torturarnos, de la sensación de que no somos buena pareja porque las cosas no que, salen en la primera bueno, o la no otra vez creo que ocurren. lo dije en un live que hicimos las dos, pues como este dicho que tenía una amiga, obviamente aplica para diferentes cosas, pero dice, si no fluye, huye. Como que si no fluye, entonces hay que irse, porque ¿cómo? Debiera fluir la conversación, los acuerdos, y bueno, la vida adulta no es tan así, obviamente, si no fluye en nada, ahí, bueno, probablemente hay que huir, dependiendo de la balanza, si fluyen varias cosas y estamos logrando, y también haciendo que fluya, porque también es como que tiene que ver con esto de ponerle energía que hablábamos el otro día. Bueno, otra creencia que habíamos conversado y que es como esta de que tenemos que aportar 50 y 50, o sea que ganas más, gano menos, pero tiene que ser 50 y 50 para que las cosas anden bien. Y así, en el fondo, esta creencia también de que si él pone más o ella pone más, va a ejercer más poder, porque en el fondo también el dinero puede ser un motivo de tener más opinión, más poder en las decisiones de la casa o las decisiones de la pareja. Entonces, también a veces esa creencia puede como poder ver otras alternativas que nos permitan como, porque de repente si tú ganas 100 y yo gano 1000, 50 y 50 y resulta que, claro, yo me quedo con un poco, pues. Entonces, a veces también ese tipo de creencia, en vez de abrir posibilidades, nos genera conflicto, porque estamos muy apegados a que tiene que ser de esa forma y no vemos otra alternativa. Claro, además pensaba que para que se diera como de esa forma más acoplados, habría que tener mucha suerte para encontrar a alguien que ganara lo mismo que tú, lo que puede ocurrir, ¿no? Pero también puede que no, o sea, no sé si la mayoría de las parejas ganan lo mismo, yo siento que eso es suerte, en el fondo uno no elige la pareja como viendo así, a veces, además vamos pasando por etapas y a veces gana más uno, a veces gana más otro también, nos vamos cambiando, entonces el 50 y 50 yo creo que puede ser una buena estrategia en la medida que hay un piso y es que estamos más o menos iguales. Probablemente ahí pueda funcionar como en ingresos económicos o en aportes económicos. Claro que ahí podría funcionar, pues. Pero cuando no ocurre, creo que se van generando, como dices tú, algunas desigualdades o desequilibrios que generan estas diferencias ya en la relación, pues, en el fondo, cómo me voy sintiendo también con esos aportes que hacemos y a veces por querer seguir el ritmo, yo he conversado con algunos consultantes, por querer seguir el ritmo y no conversar también de esta diferencia o que cambió alguna circunstancia, alguno se va agobiando con respecto a eso. En el fondo estoy tratando de seguir el ritmo, yo tengo que cumplir, seguir poniendo el mismo dinero, a mí me toca pagar no sé qué, pero no estoy ganando lo mismo y eso me implica endeudarme o mover dinero de otra cosa y empiezo a agobiarme en vez de plantearlo también y reformular. Una de las Sí, me cosas que estaba acordando de un conversamos del live consultante pasado, ¿no?
que no me acuerdo bien, pero uno de los dos había quedado sin trabajo y seguía aportando el mismo monto. Entonces yo les decía, bueno, quedó sin trabajo, no hubo ninguna conversación respecto de cuánto vamos a aportar ahora o cómo vamos a cambiar nuestro estilo de vida, por ejemplo, dado que estamos en una situación temporal, que uno de los dos está sin trabajo. Y no, pues era como que se asumía que él tenía que, o ella, tenía que seguir pagando lo mismo que de siempre, y por detrás había una sensación como de, siento que el otro no me está cuidando, porque también, ¿cómo, cómo no se da cuenta que yo esto, o sea, estoy sin trabajo? Entonces, y esto lo he visto más de una vez, o sea, como que, ¿y cómo no lo hemos conversado? No, no lo hemos conversado, como que de esos temas no se habla en las relaciones. Entonces, bueno, ahí se combinan todas las creencias, porque se habla de dinero, hay que aportar 50. Eso te iba a decir. ¿Por qué no se hablan por estas creencias que tenemos detrás? Por eso las estamos comentando, es tan importante mirarlas, porque si tu creencia te está dejando con temor a plantear ciertos temas y no plantear ese tema te trae consecuencias o te hace sentir mal, es importante también ir a mirarlas, ¿no? Hay que saltarse un poco o pegarse el salto, digo yo, en el miedo para poder generar nuevos espacios. Eh, si no, nos vamos quedando atrapados de cierta forma y se van generando estas espinitas que siempre llamo yo en la relación, ¿no? De eso que espero, que no se conversa, que, o que me dijiste, o que no me cuidaste, y se van acumulando, eso es lo complejo, ¿sí? Hay otra creencia, Nelly, que pensaba también muy potente y que tiene que ver todavía con nuestra cultura, ¿sí? Con nuestro contexto, al menos todavía Chile aquí aterrizando, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero sí creo que todavía es muy potente esta idea de que el hombre debería proveer o ganar más dinero y por lo tanto aportar más dinero. Bueno, pongamos en contexto que en Chile todavía efectivamente hay una brecha sobre lo que ganan los hombres versus las mujeres. Partiendo desde ese piso, me parece una premisa que es lógica, pero que creo que está muy instalada todavía en nuestra cultura y que genera mucho peso. En este caso lo voy a poner en los hombres, también conversándolo con algunos consultantes, esa sensación de que soy yo el que debería aportar más, o este es el rol que a mí me corresponde como proveedor. Y fíjate que independiente que existe este contexto donde hay una brecha económica por los hombres, está apareciendo otro contexto a la vez en paralelo que es bien interesante hoy, este salto donde muchas veces las mujeres hoy ganan más dinero que los hombres también, en las relaciones, ¿sí? Y entonces, imagínate cómo se va integrando esta creencia de yo soy el hombre, que debería proveer, que debería poner más dinero, porque ese ha sido el rol histórico del hombre, pero mi mujer gana más dinero que yo, y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para seguir el ritmo o qué me pasa a mí también con ese rol que pienso que debería cumplir y en lo práctico no se puede dar de esa Sí, manera? me ¿Cómo lo estaba has visto acordando a tú, Nelly, propósito eso? de ejemplos súper reales, como concretos, de cuando se conocieron, por ejemplo, estaban ganando muy similar y luego ella empieza a crecer profesionalmente, empieza como también como a acceder a otros cargos, entonces termina ganando como 3 veces más que él y él se sentía súper inseguro respecto de la relación. Como, e incluso como también esta sensación de estar conmigo, ya no la puedo invitar a cosas que la sorprendan, eh, o también un poco esto que tiene que ver con otra creencia que como el que gana más tiene más poder para tomar las decisiones de la casa. Entonces también esta sensación como de que ahora ella no me pregunta, no sé, porque las cosas que compró, se compró algo, no comentó nada. Entonces como que ahí también se empieza a tensionar la relación porque una, me siento inseguro, siento que ya no puedo protegerla, proveerla, eh, dar una distancia como emocional a partir de algo que es súper como gana cada uno en el trabajo. Eso también estaba pensando esto de que algo que veo mucho en las relaciones es que cuando nace un hijo, que te lo planteaba el otro día también, los hombres sienten una carga como bien grande también económica. Las mujeres obviamente sienten otro tipo de carga, además de la económica que también está, ¿cierto? Eh,
llamado la atención esta sensación como de que tengo que empezar a trabajar más, ya no soy yo, ya no es mi pareja, tengo un hijo, o sea, como que también este peso cultural, que es el mismo peso también cuando, no sé, pues uno está en la parte de la cita y también los hombres a veces tienen esa sensación como de que tienen que invitar, qué va a decir si no la invito, o sea, parece adecuado, pero la verdad es que Claro, por lo menos de lo que veo en la me paga consulta. todavía. Sí, está súper presente, por eso lo planteaba que en el fondo tiene que ver con nuestra cultura todavía y que pasa como más solapado, pero que es súper importante mirar y preguntarse en el fondo si me hace sentido o no y si nosotros queremos vivir en esos formatos, porque en el fondo no hay uno que sea mejor que el otro. Yo siento que lo importante es asegurarnos, decíamos la vez anterior, que estamos en un acuerdo y que a los dos nos acomoda esa forma, sí, que me siento bien de esa manera. Al final, en el fondo, poder coordinarnos con respecto a la forma en cómo queremos vivirnos el tema, en este caso de las finanzas o de los acuerdos que ¿Sabes hemos qué? estado Estaba conversando pensando sobre también algo cualquier que he tema. visto como a nivel de la consulta, es que esta sensación de que el hombre tiene que ser el proveedor, a veces también, o esa creencia, digamos, también hace que los hombres se sientan como con más derecho, voy a decir, como a desarrollarse profesionalmente, ¿sí? Como que la mujer empieza a quedarse más en la casa, en lo doméstico, en los niños, y el que se desarrolla profesionalmente es el hombre, porque siente que tiene que seguir creciendo y que necesita estudiar más, necesita, entonces, en el fondo esa creencia también, digamos, abre puertas a los hombres para que se desarrollen más y la mujer a veces tiende como a, o tendía, porque esto es como bien, más, hoy día siento que está cambiando, pero todavía veo que igualmente el hombre como que, oye, pero estoy Sí, estudiando para la casa, pues en el fondo, no, no es para mí, sino que es para poder proveer más, para crecer profesionalmente y traer más a la casa. Entonces, también esa creencia como que afecta a veces el desarrollo profesional de la mujer en este caso, cuando estamos muy apegados a que es el hombre el que debe proveer solamente, ¿sí? sí. Igual, yo a veces me pregunto, sí, no sé si tenemos tanta conciencia, sin profundizar mucho en este tema, lo quiero plantear solamente como en la reflexión de que efectivamente el dinero sí viene asociado con un espacio de poder. Y creo que puede tener que ver con la primera creencia que conversamos, por eso nos parece tan feo y tan malo. Hoy yo he escuchado tantas veces, hoy sí, desde que gana plata como que cambió tanto, ¿no? Como que el dinero cambiara a la gente. Ahí, mira, ahí había otra creencia, el dinero cambiar a la gente, si el dinero no hace nada, en el fondo la gente es la que cambia, no el dinero. Pero me estaba acordando de eso porque creo que no podemos olvidarnos que sí el dinero trae detrás un espacio de poder dado que genera libertades de decisión. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú hablas ahora, que ocurre con las desigualdades cuando efectivamente tenemos ingresos distintos, hay uno que tiene ingresos y otro que no, por ejemplo, hay otro que aporta más, otro que no, y creo que a veces no tenemos tanto cuidado en mirar cómo me estoy relacionando yo con el poder que me genera mi aporte económico en eso, ya sea el que tiene más o el que tiene menos. El que tiene más, en el fondo siento que también hay una responsabilidad de mirar ahí que no estoy imponiéndome desde el poder por generar más dinero, ¿sí? En mi relación. Y cuando es al revés también, en el fondo, si yo siento que el aportar menos o el tener menos dinero, lo que sea, me está poniendo en una posición de desigualdad y de sentirme menos con respecto a las decisiones, lo que puedo decir o opinar. No es una conversación fácil, creo que es un tema denso, por eso digo, no es para profundizarlo hoy, pero creo que hay que instalarse en esa reflexión y preguntarme, ¿no? Ya sea porque estoy ganando más o porque estoy ganando menos, cómo me estoy sintiendo con respecto a ese espacio de poder, que efectivamente el dinero sí lo genera, porque cuando tenemos dinero podemos tomar decisiones, acciones, comprar cosas, acciones, me refiero no a acciones de dinero en la bolsa, Hacer me refería a acciones hoy acciones día de hacer cosas. Eh, más que cuando también no lo pueden ser tengo. acciones en la ¿Ah? bolsa. También, Tiene que sí, ver sin con duda. justamente la Sí. de poder poner este tema en la mesa es reflexionar, pues si finalmente acá no hay como recetas que nos sirvan a todos, obviamente vamos a conversar de algunas estrategias o lo que nos ha funcionado, tanto en la terapia a nivel personal,
pero la idea es como mirar, bueno, esta creencia la tengo y esta creencia me abre posibilidades, bueno, ya me está entrampando un poco y a ratos Mm, no me siento tan cómoda o cómodo como lo que dices tú. Y en ese sentido, las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿cómo conversar de dinero? ¿Cierto? ¿Cuáles serán las mejores maneras de plantearlo? ¿Cómo construir un seguro también? Porque no es llegar y como un día mm, estoy enojada, que lo hablamos el otro día en el live, de acuerdo, como estoy con rabia porque me siento que, no sé, puede ser que mi pareja llegó y me dice que se va a comprar un auto y yo nunca me pidió la opinión y resulta que, claro, como él tiene más ingresos, yo no, y resulta que ahí con rabia le digo, oye, está pasando y que no, o sea, cómo vamos generando también un espacio seguro donde esta conversación sea quizás entendida desde que cada uno lo hace desde donde puede hacerlo también, porque tiene que ver con la manera en que vimos a nuestra mm. familia de origen, relacionarse con el dinero. Entonces, ¿de qué manera podemos ir planteando esta conversación lugar que sea generativo? Yo siempre digo, conversaciones que generen, que abran y no que cierren y terminemos enojados, ¿o no? Claro, estaba pensando como que comentáramos algunas, quizás algunas consideraciones, o sea, cosas que deberíamos tener en cuenta para poder ir a instalar, como dices tú, esta conversación y sobre todo el objetivo final, llegar a acuerdos, ¿sí? Llegar a acuerdos que nos sirvan. Y pensaba que una de las cosas importantes a tener en cuenta tiene que ver con los hitos que nos van ocurriendo en la vida, hitos que van marcando cambios, por ejemplo, en nuestra vida personal o de la relación o de la familia, donde pareciera que es necesario reconversar de este tema de dinero. Pero lo comentamos un poco hace un rato, ¿no? Es como que nos casamos, acordamos, nos casamos, estoy haciendo un hito, en fondo. Si alguien se casa y entonces hablamos de los dineros, lo que vamos a hacer con eso, y después no lo volvemos a conversar más, pues. Y después vienen otros hitos, nos empieza a pasar que llegaron los hijos, después se enfermó alguien de la familia mía o de mi pareja, ¿sí? O hubo un cambio de trabajo y ya no ganamos lo mismo, lo que comentábamos, pareciera que se nos olvida que los hitos van marcando cambios permanentes con respecto a esta estructura, y yo diría que esa es una consideración, es decir, habría que tener en cuenta los cambios importantes en la vida para volver a mirar y preguntarnos, oye, ¿cómo vamos en esto? ¿Lo vamos a Claro, seguir haciendo sí, igual? estaba pensando que tú decías del matrimonio como porque que en una relación a veces también hay relaciones que parten puertas afuera, después decidimos convivir, ¿cierto? Y cada una, porque estamos puertas afuera, quizás la conversación va a tener más que ver con las salidas en conjunto, las vacaciones, las salidas a comer, eh, y ahí también va a requerir, porque también podría pasar lo que yo comentaba hace un rato, pues, como esta sensación de, oye, pero al final siempre termino pagando yo, o no, es que cuando invito yo vamos a los lugares caros y cuando invita él son los lugares ahí nomás. Entonces, en el fondo, cada momento de la vida nos va a requerir como plantear o replantear esta conversación y ver si estamos cómodos, cómo nos gustaría hacerlo y que puede ser también de manera preventiva. O sea, no tenemos que esperar que ocurra. El otro día yo lo ponía en el Instagram, o sea, cuando planificamos tener un hijo, si es que es una decisión planificada, que puede ser puede ser que no se haya planificado y ocurre igual, pero cuando lo planificamos, el ¿Qué dinero, ¿cómo ocurre? lo vamos a hacer? Eventualmente, ¿quién va a cuidar al hijo? Quizás estoy siendo muy futurista, pero como que son cosas que van a ocurrir, ¿o no? Como queremos que vaya al jardín, queremos que esté alguien acá, Sí. el sueldo de alguien que pueda venir a apoyarnos en la casa o con las tareas domésticas. Eh, pero nos Mm, parece que ese tema, como que sí. le hacemos como que ese no es, como dicen, el camino se arregla la carga, esa es como otra creencia, ¿o no? Sí, sí. Hoy estaba pensando, solo quería preguntar a algunas de las personas que están conectadas si nos quieren responder, si piensan que uno debería, me quedé pensando, esto comentaste hace un rato, preguntarle a su pareja la opinión sobre qué hace con su dinero, por ejemplo.
¿sí? Debería preguntarle al otro si me voy a comprar un auto, debería preguntarle al otro si voy a pagar un curso. Nosotros hablábamos de eso, que, que, que me ha pasado también, ¿no? Como se conversa o no se conversa de cómo uno utiliza su dinero. Y otro de los temas también que dejo planteado, Nelly, tiene que ver con esto que conversamos de si los dineros uno debería manejarlos como nuestro dinero o cada uno con su dinero, ¿sí? Creo que eso habla de los formatos distintos que vamos a comentar también ahora. Eh, entonces, un poco yendo en esa dirección también, Nelly, yo pensaba que en conclusión también me voy quedando con la importancia de lo que hemos conversado de normalizar, parece, este tema de hablar sobre el dinero. Como que tendríamos que partir por ahí, primero revisar los hitos, cuidar lo que decimos, está como haciendo un resumen, revisar los hitos para reformular, cuidar las frases que ocupo, lo que digo con respecto a no sacarnos en cara cosas sobre el dinero, cuidado ahí lo que dije hace un rato sobre el espacio de poder con respecto al dinero, sí, y como tercero estaba pensando esto de normalizar, o sea, tenemos que partir por normalizar, porque todo el rato hemos dicho, wow, se pone incómodo, qué difícil esta conversa, entonces, ¿podemos normalizarlo? ¿Cómo crees tú que lo podemos normalizar? ¿Qué hace uno para poder instalar esta Lo conversación y ya primero que es deje de mandarle ser este tabú en el live a la fondo? pareja, como para empezar a... Esa podría ser una buena partida, una indirecta. Como tu marido que te puso que no hablaban de dinero y fue, no, es que el computador me falló. No sé, esa indirecta a mí me Algoritmo a pareció favor, así cursos de dinero, educación igual. financiera para que le salgan. Pero yo creo que primero quizás yo también mirando mis propias creencias para poder ir planteándolo, quizás más desde la inquietud personal y ahí empezar, primero tengo que normalizarlo yo, si quiero que esto se normalice como un tema de la relación, ¿sí? O sea, Sí, un primer paso para sí. poder comenzar. Te voy a decir algo. Sí, es que estaba pensando que quería contarles que a mí me pasó en mi experiencia en un curso que hice hace un tiempo, que efectivamente tuve que mirar mis creencias sobre el dinero. Estoy hablando, esto fue hace varios años atrás, y yo decía, no, yo no tengo tema con el dinero, pongo el dinero, dinero nomás, y me interesa ganar plata, y bueno, y tengo mis objetivos claros. Y cuando hice el curso, se los dejo un poco como a mí me sirvió, y tuve que hacer una lista de mis creencias sobre el tema del dinero. Sí, pero cuando yo hablo con mis consultantes y les digo, vamos a revisar creencia, es revisar creencia siendo honesto conmigo, no lo va a leer nadie más, da lo mismo, y cuando yo digo creencia, siempre digo de la guata, lo que sale, no lo pienses mucho ni lo adornes, porque entonces ya no nos sirve, le pusimos razón y ahí estamos tratando de dejarlo más bonito. Mientras más fea sale la creencia, yo encuentro que es más desde el origen, de la esencia. Sí, sí, es más novedosa. Y mientras más fea me sale, más me sorprende y yo digo, wow, esta sí es más profunda, porque son las que más nos cuesta poner fuera. Entonces, yo lo que hice fue hacer una lista de mis creencias y me encontré con una cantidad de cosas que yo dije, esto estaba súper, pero estaba lejos de pensar que estaba resuelto. Y me empecé a dar cuenta hacia atrás, un montón de cosas que he aprendido desde mi familia, creencias que tengo, sobre todo mi papá ha sido una figura muy importante sobre eso, él me enseñó mucho de educación financiera, pero también tiene muchas creencias de la vieja escuela, ¿no? Como que hay que trabajar duro para ganar mucho dinero, que el dinero siempre es más valioso cuando uno se lo gana con mucho esfuerzo. Por ejemplo, me di cuenta que esa yo la tenía súper arraigada y yo dije, o sea, que si no me saco la mugre, me tengo que sentir mal si me va bien y gano plata. O sea, uno no se da cuenta cómo te pueden llegar a atrapar. Entonces, para no perdernos mucho rato en esto, solo quería contarles que a mí me sirvió un montón. Tú planteaste quizás partir mirando mis propias creencias para normalizarlo. Podría ser súper interesante el ejercicio de sentarme un día a ser honesto conmigo y ponerla sobre la mesa. Sí, el dinero es feo, la gente cambia con dinero, el dinero es sucio, lo que sea que vaya ocurriendo, y solamente mirarla. No es para enjuiciarnos ni criticarnos, sino que desde ahí preguntarnos, wow, me quiero seguir relacionando con estas creencias, en el fondo, de esta manera, para este tema, porque Y desde ahí puede también ser muy a veces difícil como mirar normalizarlo. qué nos pasa cuando vemos la manera de relacionarse de otras parejas con el dinero, por lo que hablabas tú, como yo tengo una pareja amiga donde ella es la que provee y él no, económicamente. A veces es más fácil Mm, hablar de otros y ahí la empezar a acompañan. abrir y acercarnos al tema. Oye, ¿qué
opinas tú de tal amiga o tal amigo que yo a veces, bueno, ojalá les puedo ver estos lives, pero a veces a mí me pasa que claro, tiene una situación de un consultante, obviamente sin nombre, pero que dice, es que me quedé pensando en esta situación, ¿qué opinas tú? Y ahí se abre una conversa bien bonita, como para escucharnos y no es tan directo como, oye, tenemos que hablar, como que ya asusta, sino que empezar a mirar qué me pasa a mí con la situación que viven otros, de cómo, y también conversar con otras parejas, cómo lo hacen, ¿sí? Yo, algo que me pasó, que yo llegué con esta conversa del dinero porque conversé con una colega en el trabajo que me contó cómo lo hacía y fue como muy bonito porque fue en una conversa de almuerzo y me dice, oye, ¿sabes que con mi pareja nosotros tenemos un fondo común y lo hacemos así acá? Yo no la conocía mucho y a mí me pareció tan sincero, yo dije, chuta, y ella me contó algo que yo sentía que era muy personal y llegué a la casa y le conté. Empezamos nosotros y hoy día tenemos fondo común y nos empezamos a educar más en este tema de educación financiera, pero mira que todo surge en una conversa con una colega, levantando el estado del arte, así como a ver cómo lo harán otros, y también eso nos invita como a normalizar un poquito más estas conversaciones también. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Qué buena estrategia uno cuando conversa con otros, yo siento que abre mundos y abre posibilidades. A veces uno sabe una forma nomás de hacer las cosas y lo habla con su pareja y si tienes mucha suerte tienes dos. El otro te plantea otra distinta. Pero cuando lo conversas con otro se te abre un abanico de posibilidades y además de probar cosas también. Yo siento que compartir con otros este tipo de temas, como te digo, nos abre perspectivas, Bueno, cabeza y otra de las posibilidades, estrategias, de que ya todas nos va maneras. quedando un poquito de tiempo, que no somos muy buenas para conversarnos, revisar los Sí, objetivos también. Cuando estamos con alguien, o sea, cuando nos vamos a emparejar o si ya estamos en una relación, de pronto cada cierto tiempo replantearnos, bueno, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Qué proyectos tenemos a nivel individual? ¿Qué proyectos tenemos a nivel de pareja? Porque también la administración del dinero finalmente va a tener que ver con eso. Si yo tengo ganas de hacer un doctorado, por ejemplo, y el doctorado obviamente tiene un sueldo específico, porque en el un fondo es una costo. dedicación exclusiva a algo que toma 4 o 5 años, o sea, eso va a configurar también un montón de otros proyectos que podamos tener a nivel de pareja. O pensar si uno de los dos quiere, no, yo quiero que compremos una casa, o no, yo quiero tener mi propiedad de manera independiente, porque me hace sentido que si eventualmente nos separamos, cada uno tenga su departamento propio, o no, al revés, yo no quiero comprar, me parece que lo mejor es arrendar. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a conversar de los proyectos? Porque de eso va a depender también cómo queremos administrar el dinero. ¿Queremos ahorrar o no? ¿Ahorrar para qué? ¿Y cuál es la Sí. el dinero con con la manera en que Mm, queremos relacionarnos con estos proyectos, digamos? mm. Claro, y yo estaba pensando que primero, en el fondo, también nos ayuda como a hacer el camino, ir conociéndonos y no sorprendernos, porque sí pasa en muchas conversaciones que he tenido con parejas, que a veces se sorprenden de los sueños del otro, y cuando llega el momento es como, ¿y desde cuándo que tú querías viajar a no sé dónde? Yo no tenía idea que ese era tu sueño. No, si yo siempre quise, pero yo nunca supe, y entonces ahora yo cómo me sumo a ese sueño. ¿Y desde cuándo que tú querías vivir fuera de la ciudad y yo siempre pensé que íbamos a vivir acá? Entonces uno se sorprende y esos hitos empiezan a generarnos desajustes. Entonces, yo creo que no olvidarnos que siempre hay, y yo creo que es importante además conservarlos, siempre hay sueños individuales y que tenemos que construir en pareja con otro. El estar en pareja implica generar objetivos comunes, ¿sí? En general, en cualquier nivel, ¿sí? Yo pienso que estar en pareja implica que hay algo que nos hace sentido para acompañarnos en la vida, ni siquiera estoy hablando de objetivos de comprar algo o de tener algo juntos, puede ser acompañarnos desde la tranquilidad, no importa, ¿sí? Pero eso ya es una meta común, eso es ser pareja en el fondo, ¿sí? Tener algo en común que nos une para acompañarnos. Entonces, creo que sí es importante no olvidar que además de eso común, siempre tenemos un espacio que es individual y yo diría que es importante conservarlo,
sin miedo, ¿no? Porque a veces la gente a lo mejor piensa como, no, es que me voy a poner muy individualista. Entonces, hay algunas personas que funcionan más en formato, esto que decíamos, nuestros dineros. Ah, está perfecto, nosotros hacemos pozo común todo, listo, nuestros dineros. Pero yo siento, y voy a volver de nuevo, me vas a aguantar este tema de lo que genera el dinero en ese espacio de poder, que igual no tenemos que olvidarnos también de la libertad que nos genera con respecto a las decisiones. ¿Cuántas veces hemos acompañado, Nelly, a personas que no se pueden movilizar de ciertos espacios, y no estoy hablando solo de las relaciones de pareja, trabajo, otros contextos, porque el dinero nos deja atrapados? Y nunca lo pensé, nunca lo consideré, ¿cierto? Y yo siempre digo que es importante no olvidarse también de ese espacio. No siempre podemos como construir independencia financiera individualmente cuando hacemos, no digo que uno tiene que tener una vida aparte financieramente de la relación, pero sí considerar que seguimos siendo personas todavía, incluso en la relación, y tener ciertas previsiones, consideraciones o perspectivas sobre eso creo que es importante y no nos convierte en individualistas, sino que nos convierte en responsables también de nosotros mismos, para sentir que en cualquier momento podemos tener Sí, estaba libertades también, pensando ¿no? Como de que tomar esto decisiones. en todas las etapas, o sea, cuando nos vamos a juntar con alguien, pero también cuando llevamos mucho tiempo con alguien, estoy pensando como en parejas que ya tienen los hijos grandes, donde tenemos que volver a replantearnos qué queremos en la vida, qué nos gustaría hacer, cómo queremos administrar cuando uno de los dos, por ejemplo, se ha jubilado, y qué pasa si durante toda la vida tuvimos todo esto común y hoy día queremos también tener. Quizás nos damos cuenta que llegamos, no sé, a los 60 años, yo tengo algunos sueños, unos sueños que tú no tienes, porque la vida también nos va cambiando. Entonces, yo creo que también ahí como está bonito eso que dices tú, como de cuidar ese espacio individual que nos permita como dar espacio al cambio, finalmente, porque todo cambia en el fondo. Nosotros vamos cambiando momento a momento, las relaciones van cambiando y eso también creo que es una manera de cuidarnos, finalmente. De autocuidado, eso pienso yo. Siempre nunca olvidarnos del autocuidado. Podemos construir todo y tratar de manejar todo en conjunto, pero igual no nos olvidemos de la persona. Yo siento que también eso es importante. Podemos tener ambos roles, ¿no? Como cuidarme yo y también cuidar lo que tenemos en ese espacio. Y bueno, un poquito para ir cerrando, yo creo, Yaneli, por tiempo, ¿te parece si puedo, como más bien me gustaría recapitular como algunos de estas sugerencias o consideraciones que llamé yo que podemos tener, ¿te parece? Y para ver también si hay alguna duda, alguno quiere comentar algo. Me encantaría si pueden, los que están conectados, quizás comentarnos algo, sí están de acuerdo con lo que decimos o estamos bloqueando, en el fondo cómo se lo han vivido en su experiencia, cualquier comentario que nos quieran hacer nos viene súper, súper bien. Entonces, un poco en el recapitulando decíamos que lo primero sería como considerar los hitos, ¿sí? Considerar que nuestra relación de pareja va cambiando y por lo tanto van a haber hitos que nos van a hacer volver a conversar quizás de cómo nos estamos estructurando en el dinero, ¿sí? Eh, lo otro que pensaba es, o que comentamos, es cuidar estos comentarios que hacemos como de que pudieran ponernos en una posición de poder con respecto al dinero. Como yo pagué las vacaciones, o yo pago siempre la cuenta, o yo fui la que pagó la salida que hicimos el otro día. Entonces, ¿y cómo hago sentir al otro con eso? Un espacio, estamos hablando de acuerdos para cuidar la relación de pareja. Otro tema que conversábamos era el de normalizar la conversación acerca del dinero, que ya dijimos algunos tips que podía ser esto de ir a revisar tus creencias personales sobre el dinero primero, y lo otro como buscar quizás espacios de conversación que no tienen que ser tan dirigidas. Decíamos que puede ser, oye, lo comenté con una amiga, o sabéis que vi este ejemplo, esta pareja, cómo maneja su dinero, qué piensas sobre eso, ¿sí? O vi algo en la tele, da lo mismo, lo conversé con mi psicóloga, yo siempre le digo a mis consultantes, échame la culpa, tú dile que en esta conversación se te ocurrió, y entonces en esa reflexión quieres plantear un tema, porque así nos va ocurriendo, ¿no? Cuando conversamos. Y el otro que conversábamos ahora era el de revisar los objetivos de nuestra vida en pareja y también Sí. los individuales, los objetivos individuales. Ah, Me voy a quedar con esos yo quiero sumar uno más principalmente, que creo como para poder que es bien importante, redondearlo. las creencias, Ah, como te lo ¿sí? mencioné en algún momento, pero como también revisar, yo diría como limitar
a que cada uno revise su relación con el dinero, ¿sí? Yo te compartía cuando conversamos de este tema que para mí fue muy bonito y fue muy como con el dinero, ¿sí? En esto de dónde, cómo, dónde vale la pena gastar el dinero, ¿sí? Para mí, por ejemplo, gastar el dinero en educación era, pero lo más importante, porque yo fui educada en que la educación es lo más importante, mis papás como la educación es lo que, el mejor regalo que le podemos dejar a los hijos, y también los viajes, eso era para mí, era como, ahí vale la pena gastar. Pero mi pareja, que es informático, él ama gastar en tecnología, entonces yo sentía que eso era, ¿sí? Y entonces mira qué interesante como empezar a mirar como cuál es mi relación con el dinero, dónde para mí vale la pena gastar y dónde vale la pena para mi pareja y ver si coincidimos en eso y también y si no, validar que no hay algo más importante, o sea, si para el otro es importante gastar en lo que el otro siente. También validar que puede tener que ver con su historia y ver también cómo podemos conciliar ambos deseos en torno a la vida que queremos construir juntos también, obviamente. Sin caer en esto de que vamos a endeudar a la familia por un capricho, una decisión, pero creo yo que mirar las creencias, o sea, en torno a mi relación, en lo que decido gastar y también en cómo fue la dinámica con el dinero en tu familia de origen. Yo creo que es muy distinto venir de una familia donde siempre estuvimos endeudados o quizás donde efectivamente tuvimos mucho dinero, pero nunca me preocupé de cuánto gastaba o no, entonces creo que también ahí hay una estrategia que puede ser bonita para mirar y poder conocernos más también, en que nosotros también somos el resultado de la historia de nuestra familia y de lo que vivimos y ver cómo lo quiere hacer esta nueva familia, que no es ni la tuya ni la mía, sino que es la de nosotros. La nuestra. Ya. Sí, es cierto. Oye, algo comentan ahí, se me quedó pegado. ¿Lo puedes leer, Me Soneri? quedo Que con no lo cuestionar mis veo. creencias acerca de la forma de relacionarme con el dinero. A mí me pasa que al vivir en un ambiente machista, el dinero es poder. Supera Sí, lo que conversábamos hace un rato. Sí, sí, que hay que tener cuidado con eso. Y yo creo que una forma de cuidarlo es esto de mirar que no esté usando mi posición de poder o del tener más dinero pro como de dejar al otro con menos voz. Yo creo que eso es súper importante, como porque a veces no se dice directamente, pero sí ocurre mucho en la conversación. En realidad, mi opinión pesa más que la tuya porque yo puse más dinero para las vacaciones, o porque yo puse más dinero para comprar esta casa. Y eso es muy potente en cómo va mermando como el amor, siento, la conexión en muchos aspectos de la Bueno, relación de gracias pareja. Yulisa, dice gracias porque me han hecho pensar en las consecuencias. Así que yo creo que nuestras ganas, nuestro deseo de estar acá tiene que ver con eso, con invitarlos a reflexionar y a conversar del tema. Pues, así que gracias también por participar y de todas maneras a quienes vean este video también los invitamos a dejar preguntas. Vamos a seguir la próxima semana con otro live acerca de acuerdos. Tenemos Sí. El tema sorpresa todavía. Igual estamos abiertas a las posibilidades, les decíamos, si nos quieren proponer temas, nosotras estamos felices también. Sí, ustedes ya se han dado cuenta que lo que a nosotras nos gusta es conversar. Conversar, conversar, reflexionar. Entonces, del tema que quieran proponernos, opinar, nosotras vamos a estar felices de poder plantear una conversación. No tenemos verdades, entonces desde ahí podemos solamente abrir espacios para ustedes, para que podamos todos juntos cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo y cómo lo queremos hacer mejor. Alguien puso ahí, Local Show Chile. Muchas gracias por el live, muy interesante, un tema muchas veces tabú, cariños. Marcos, gracias. Saludos también. Y bueno, los vamos a dejar por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Estén atentos al próximo live, la próxima fecha. Y les mando cariños. Gracias, Neri, siempre por estas conversaciones tan amorosas, bien, amables, ha estos sido espacios que me muy gustan rico tanto. poder estar en esta conversación constante. Así que
seguiremos la próxima semana. Ahí los y las... Se lo voy a dejar grabado, en eso estoy ahora. Tengo que ver cómo lo dejo grabado para que lo puedan ver los que se lo perdieron hoy, porque algunas personas me dijeron, pucha, lo quiero ver, me lo voy a perder, lo veré después, así que lo voy a dejar grabado. Lo pueden ver en mi Instagram o en el de Nelly. ¿Sí? Un Gracias. besito para todos. Chao, chao. Va, ¿y cómo?